El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciéndole: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos todos, el domingo celebramos, como ustedes bien saben y recuerdan, la fiesta del bautismo del Señor. Y decíamos que esa fiesta era muy significativa por muchas cosas, y en su momento lo meditamos, sobre todo por lo que tiene que ver con el comienzo de la vida pública de Jesús, y por supuesto por el sentido que va adquiriendo nuestro propio bautismo sacramental, que nació en Pascua con la resurrección de Cristo y nos configura a todos nosotros como hijos de Dios y como otros Cristos, ¿no? Pero también decíamos que la fiesta del bautismo del Señor se transformó como en un nexo que unió el tiempo de Navidad, que finaliza con esa fiesta, y abre paso a lo que sabemos se llama, dentro del año litúrgico, el tiempo durante el año. Es decir, que el primer domingo durante el año, acuérdense que el tiempo ordinario o tiempo durante el año tiene un total de 34 domingos. Bueno, ya hemos comenzado el primero con esa fiesta. Ahora estamos en la primera semana del tiempo ordinario. Esta primera semana se va a prolongar, o esta primera parte del tiempo ordinario se va a prolongar desde el domingo pasado hasta el comienzo de la Cuaresma. O sea, cuando comienza el miércoles de ceniza, termina la primera parte del tiempo ordinario, que después vuelve a comenzar, lo retomamos, cuando termina todo el tiempo de Pascua con la solemnidad de Pentecostés. Ahí finaliza el tiempo pascual, que es un tiempo largo de 50 días, más los 40 de Cuaresma, para comenzar la segunda parte entonces de este tiempo ordinario hasta cumplir los 34 domingos que finalizan con la solemnidad de Cristo Rey. Y ahí termina todo el año litúrgico. De manera que, bueno, recién empezamos, podríamos decir, no solo el tiempo ordinario, sino el año litúrgico, aunque ya terminamos el primer ciclo que fue la Navidad. Y queda mucho por andar. Y cuando digo que queda mucho por andar, queda mucho por celebrar, si nos referimos justamente a la liturgia, que es este espacio sagrado que tenemos todos en la Iglesia, donde nos reunimos en las distintas celebraciones para dar gracias a Dios, para unirnos más con Él, para tomar conciencia de nuestra identidad de comunidad, de familia, de hermandad, que somos todos nosotros, ¿verdad? Ese vínculo espiritual de corazón a corazón, que nos convierte en hermanos, hijos del Padre, que nos alimenta con los sacramentos y nos envía en Jesucristo a ser sus testigos. Y lo que vamos a ver entonces en este tiempo, durante el año esencialmente, tiempo donde, ya les digo, no hay ninguna fiesta en particular que se realza, pero no por eso es un tiempo menos importante, sino es un tiempo donde lo contemplamos a Jesús llevando adelante su ministerio. Y hoy lo encontramos la pauta, fíjense ustedes, en la lectura del Evangelio. Este año estamos leyendo, por ser ciclo C,
el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio sinóptico, que lo vamos a leer todos los domingos, y ya en esta primera semana también aparece. ¿Qué nos cuenta? Bueno, estos primeros pasos que Jesús da dándose a conocer, el comienzo de la vida pública de Jesús, que nace o comienza después del bautismo que Jesús tuvo con Juan en el Jordán. Acuérdense que el Jordán es un río muy significativo en Israel porque fue el río que los israelitas atravesaron para entrar ya definitivamente a la tierra prometida después de sus 40 años de peregrinación por el desierto, cuando terminó previamente la esclavitud en Egipto. Ahí comenzaron, guiados por Moisés, esos 40 años que finalizaron después de la muerte de Moisés con la entrada a la tierra prometida, atravesando el Jordán y guiados por Aarón, que es el sucesor de Moisés, ¿no? Y ahí entraron ya a tomar posesión después de la peregrinación de lo que ya le es propio. Todo eso fue prefigurando de alguna manera también la vida nuestra, la vida de esta iglesia terrenal o iglesia peregrina, que en este mundo vamos peregrinando, a veces por el desierto de la vida, pero con la esperanza de llegar a entrar un día en la gloria, en la patria celestial, en la Jerusalén celestial, que es nuestra tierra prometida con Dios, la tierra celestial del reino, donde entraremos a formar parte con nuestros hermanos que ya llegaron allí en la gloria sin fin, para adorar a Dios en una felicidad sin término. Entonces, es bueno ir dándonos cuenta cómo el Señor fue armando la historia de la salvación a través de distintos signos y momentos y episodios de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, fue armando lo que hoy es una realidad espiritual y que ya llegó a plenitud, pero que para nosotros todavía es una continuación de un camino de esperanza en la fe, de llegar, después de terminarlo, a la gloria. Y qué importante, ¿no?, en esta época más todavía, es no perder esa perspectiva de peregrinos, para que cada paso, el peregrino es el que camina, y nosotros estamos viviendo y nuestra vida es un caminar. Cada día vamos dando un pasito más hacia Dios. Y esto no significa, muchas veces decimos, yo ya estoy más cerca de la muerte, como que bueno, estamos viejos y ya nos espera el fin. Cuando en definitiva la muerte es parte de la vida para un cristiano. Es decir, nosotros no tenemos que decir, me queda poco hilo en el carretel, estoy más cerca del arpa que la guitarra, como decía el tango, en una mirada bastante pesimista de la vida. No es así. Nosotros sí, a medida que vamos caminando, sí, obviamente, vamos dando un paso más, pero hacia el destino final, que es un destino de eternidad, de vida nueva, no de muerte y de fin. La muerte en Jesucristo para nosotros es un paso más, digamos, si quieren, es el último eslabón de la cadena terrenal, pero después nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Por eso es bueno para nosotros cristianos darnos cuenta de todo esto, porque a veces nos pasa, ya que somos humanos, no porque seamos ni malos, ni buenos, ni mejores, ni peores, sino porque somos tan humanos que el mundo nos cautiva tanto, de tal manera, y encima, bueno, nuestras vidas personales, nuestras heridas, nuestras carencias, nuestras inmadureces y un montón de situaciones nos manejan tanto la vida que la desperdiciamos. La desperdiciamos viviéndola tal vez en un estado de mediocridad, de superficialidad, de conflicto, de insatisfacción, donde lo único que buscamos a veces parecería eso, ¿no? El conflicto por el conflicto mismo, o el pesimismo, o la depresión, esa soda tan humana, tan carente que todos tenemos, que nos va como manejando la vida. Y no nos va dejando en paz, y la vamos como desperdiciando, cuando en definitiva, fíjense, nosotros, como les digo, porque somos peregrinos de Dios, tendríamos que vivir más bien esa otra faceta, que es la verdadera, el hombre nuevo que vive en mí. Y el hombre nuevo está llamado a ser testigo. ¿Qué misión hermosa tenemos los cristianos, que estamos todavía en el mundo, de ser evangelios abiertos, profetas, anunciadores, testigos, enamorados y felices de una misión de paz que el Señor nos encomendó,
sabiendo que somos nosotros los que continuamos en nuestra vida la obra de Jesús. Cristo en mí, encarnado ahora en mí, en mi persona, sigue evangelizando, sigue obrando maravillas, sigue llevando adelante la obra de la redención, el anuncio del reino en favor de todo hermano que vive conmigo, que se cruza en mi camino. Esa es mi misión, no entrar en la otra faceta oscura, oprimida, donde siempre estamos como en la insatisfacción buscándole la quinta pata al gato y el conflicto interminable, que no sirve de nada. No sirve, no suma. Es más bien una herida o una grieta por donde el demonio se mete, y si no le doy lugar, o sea, si le doy lugar porque no me doy cuenta, va a empezar a hacer de mi vida y de la vida de los demás un zafarrancho. Y bueno, tenemos que despertar a todo eso, renunciar a todo eso, decidirnos, elegir lo otro, lo que sí le da sentido y plenitud a mi vida, y minimizando lo otro, minimizando. ¿Va a estar? Sí, va a estar, porque nuestra humanidad existe. Nuestra zona caída, si quieren, herida está. Pero el Señor, si se la entrego a Él la va a ordenar. Es el alfarero, acuérdense, yo soy la vasija de barro y me pongo en manos de Él, que es el gran alfarero, que Él va reparando las grietas. Las va reparando. Como Él quiere, a su manera y a su tiempo. Y va dándonos la perfección del amor, que se logra, o si quieren, se va de alguna manera consiguiendo con nuestra vida contemplativa, con nuestra vida de oración, que es fundamental, obviamente, en nuestro proceder cristiano. Una de las cosas que vamos a descubrir a lo largo de los evangelios de este tiempo ordinario es, en muchos momentos, a Jesús orante, Jesús que se iba solito a buscar lugares tranquilos, algún monte, algún lugar sereno para pasar inclusive hasta toda la noche en oración con su Padre. Sus mismos discípulos lo van a buscar. ¿Dónde te metiste, Señor? Había estado toda la noche en oración, porque después tenía que seguir adelante la misión. Y solamente en la comunión con su Padre estaba la fuente que él necesitaba como hombre tener bien fluyente, para que las aguas del amor del Padre llenaran su corazón y él pudiera con ese mismo amor inundar la vida de sus hermanos y llevar adelante el ministerio de amor, de liberación para el cual fue enviado. Bueno, eso lo continuamos nosotros. Por eso nosotros también tenemos que tener nuestra intimidad con el Padre, nuestra intimidad con Jesús, renovando nuestra condición de hijos del Espíritu, en el Espíritu, como lo hicieron tantos santos, y como es la vida, sin eso es imposible. Inclusive también ahí, en nuestra vida de oración, vamos a encontrar el remedio a estos, digamos, enfermedades espirituales, psicológicas que tenemos. El Señor va a ir sanando, Él, y va a ir ubicando, como les dije, en el lugar que tienen que estar, esas realidades oscuras. Si nosotros queremos, si así lo decidimos, si realmente damos el paso hacia eso, poniéndole el nombre que esto tiene y entregándoselo a Dios, dejando que Él obre y buscando la ayuda necesaria, que el mismo Dios nos va a guiar. Ahora sí, queremos seguir viviendo en un quiebre y en una división, bueno, eso es otro cantar y depende de cada uno. Después no nos quejemos que desperdiciamos la vida o que vivimos en la nebulosa, en la angustia y qué sé yo. El Señor está de nuestro lado. Hoy escuchábamos, para ir entonces cerrando la idea, volviendo al Evangelio de hoy, de Marcos, vemos cómo Jesús está comenzando esta vida pública. ¿Y cómo comienza Jesús la vida pública? Jesús se va, en principio va a Jerusalén, y en Jerusalén cuando empieza a predicar lo que encuentra casi inmediatamente es oposición, sobre todo de las autoridades, de los fariseos y demás. Incomprensión de los judíos. ¿Quién es este? Generalmente la cerrazón de los corazones lo minimizaban. ¿Quién es este? ¿Qué viene a hablar este ahora? ¿Cuál es su mensaje? Está en contra de la ley. Entonces Jesús se encuentra con bastante oposición al principio. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se va al otro lado, deja Jerusalén y se va a la otra zona, la zona de Galilea. Una zona considerada, como les contaba el otro día, una zona considerada como más bien pagana y maldita por el judío
que vivía en Jerusalén, ¿no? Y que vivían en toda la espiritualidad, porque Jerusalén era el centro de la presencia de Dios, donde estaba el Arca de la Alianza, y ahí se llevaba a cabo toda la religiosidad y la espiritualidad. Los otros puntos, más bien alejados, eran zonas ajenas a todo eso, por eso eran zonas malditas, paganas, impuras. Jesús se va a esas zonas, fíjense ustedes, y ahí arma lo que podríamos decir su centro de operaciones, allí, en la zona de Cafarnaún, en la zona de la Galilea, la Transjordania, Galilea de las Naciones, se va a decir. ¿Por qué? Porque eran centros también de convergencia, de caminos, donde venían de todas partes del mundo y que se cruzaban los comerciantes que iban y traían sus mercancías, etc. Zona pagana, donde la religiosidad o la espiritualidad era nada. Ahí se va Jesús, ahí se instala. Inclusive ahí elige sus primeros discípulos. La mayoría todos galileos, y ahí predica. Hoy veíamos entonces que en Cafarnaún, cuando llegó el sábado, dice, entra en la sinagoga de Cafarnaún y comienza a enseñar. Y los judíos practicantes, que lo sabía también ciertamente, iban como buenos judíos todos los sábados a la sinagoga a cumplir con Dios, y lo escuchaban predicar. Y decían, ¿pero quién es este? Habla distinto, su mensaje no llega al corazón, su presencia es diferente. ¿Quién es? ¿De dónde salió este profeta? Y la gente se sentía con Jesús bien, pero bien con mayúscula, porque la palabra de Dios le inundaba la vida, les daba respuesta a sus interrogantes. Ya no era un mensaje armado, una idea armada, una ley exigente que había que cumplirla, si no se cumplía venía el castigo y qué sé yo cuántas cosas más. Así vivía el judío, oprimido por su propia religión. Jesús viene a traer otra cosa, otra dinámica del reino, y la gente se siente aliviada, esperanzada. Y dicen que encima, ahí, entre la gente, dentro de la sinagoga, había un hombre poseído de un espíritu impuro, es decir, un hombre poseído por el demonio, que cuando lo ve a Jesús, lo reconoce, y no puede ser de otra manera. Jesús vino a destruir las fuerzas del mal, por eso el mal lo conoce muy bien. El maligno y todo lo que tiene que ver con él es enemigo acérrimo de Dios, que es la fuente suprema del bien. Por eso lo descubren inmediatamente. ¿Y qué le dice el demonio que poseía a este hombre? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Ya sea que has venido, tú eres el Santo de Dios y has venido a acabar con nosotros. Y Jesús, que sabe ir despacio, que no se manda a la parte, que su trabajo es un trabajo sereno, que va de abajo para arriba, desde lo profundo, no le dice nada, sino que lo hace callar y le dice, sal de ese hombre. Y en ese momento el demonio salió y el hombre quedó liberado. Otro signo más de la presencia del Mesías, de la presencia del reino de Dios en la figura de Jesús. Y es muy interesante todo esto tenerlo presente, no como un hecho histórico, que lo fue, sino fundamentalmente como una presencia en el aquí y ahora de nuestra vida. Estamos escuchando el Evangelio de Marcos, que no es un dato menor porque el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que fue escrito, de manera que es el más cercano a la época de Jesús. Los otros vinieron después, de a poco. Y el último, casi 90 años después, fue el de Juan. Pero el primero que se escribió, que fue fuente de inspiración para los otros evangelios, fue el de Marcos, que vamos a leer durante todo este año, porque es el ciclo B en el calendario litúrgico. Entonces, hay mucho de historia en mucho de experiencia. Por eso podemos decir que estos relatos tienen mucho de historicidad. Y lo que busca manejar Marcos con todo esto, con este anuncio, es esto. Cristo vino no solo a traer la palabra liberadora, sino a traer los gestos con su presencia liberadores, que son los gestos mesiánicos, que tendrán su plenitud cuando Él destruya definitivamente con su pasión, muerte y resurrección toda fuerza del demonio y sobre todo la muerte, para darnos a nosotros la vida nueva.
la vida de hijos de Dios que ya nosotros tenemos y que hemos adquirido sacramentalmente en nuestro bautismo y que se convirtió también desde ahí para cada uno en una misión que tenemos que llevar adelante en el día a día de nuestra vida, sin perder el tiempo y sin caer en distracciones innecesarias. Mucho menos distracciones que nos lleven a vivir divididos de nuestros hermanos, porque eso, hay que tener cuidado, es una sutileza que el demonio maneja de una manera perfecta. No seamos instrumentos ni le demos terreno al otro, sino más bien hagamos nuestro proceso de conversión en el amor, en comunión con Dios y trabajemos por el bien de todos. Vamos a pedirle a la Virgen en este año litúrgico entonces o en este tiempo ordinario que nosotros podamos continuar la vida pública de Jesús en nuestra vida de cada día. Que así sea.